Filipenses 3:11 o 10 dice, a fin de conocer y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformar a su muerte. Dice en el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, y eso es muy importante de saber de cuál resurrección. Sabían que ya había una resurrección de la primera pacto ahí con Jesús cuando Él resucitó, y después, como se dice ahí en Mateo 27 y 51, los demás de los muertos santos fueron a esa santa ciudad y fueron vistos de todos ahí. Y esa santa ciudad eran los apóstoles, los profetas de ese tiempo, y esa era la santa ciudad. Pero hay una primera resurrección que queremos adquirir en el Señor Jesucristo. Y vemos aquí que aquí habla de esa primera resurrección. No que ya ha alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzar aquello para lo cual fue también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso es muy importante para el camino de nuestro Señor. Tenemos que dejarlo de atrás. No podemos seguir pensando de atrás. Necesitamos a pensar lo que está enfrente de nosotros y a dónde vamos. Nunca vamos a llegar si seguimos volteando para atrás. Eso es porque dicen ese gran dragón cuando habló y vino los sapos, esos demonios, espíritus como sapos saliendo de su boca. Porque sabemos que los sapos, si se levantan antes su cabeza, sus ojos no pueden mirar para el frente y nomás pueden mirar para atrás. Y es bueno recordar del pasado, pero también es más importante de lo que viene enfrente, del futuro. Y eso es lo que debemos de concentrar, porque nadie puede cambiar lo que le ha pasado ayer, pero sí puede cambiar lo que queda en el futuro. Y todo eso es por sus decisiones. Muchos dicen, pues esto es mi destino, no podía hacer nada, así no iba a ocurrir. No, nuestro destino es determinado por nuestras decisiones que hacemos en la vida. Muy importante. Hay caminos de que escoger. Pero en esta resurrección que Él está hablando, es la primera resurrección que yo quiero que toda esta iglesia sean partícipes de ella. Esta es su revelación que Dios ha dado al hombre. Aquel que lo busca lo va a encontrar. Si no lo busca, nomás va a esperar ir al cielo, resucitar y esto. Pero hay una primera resurrección en el Señor Jesucristo. Y aquí Pablo está hablando de lo que Él está alcanzando. Y una cosa es que no miraba para atrás. Él estaba a los pies de la Biblia. Un hombre grande en el ministerio de los judíos. Sabía, bien sabio en la palabra de Dios. Pero le hacía falta el bautismo Espíritu Santo, le hacía falta a Jesús en su vida. Y no podía alcanzarlo. Si no, iba a tener que regresar. Es porque nosotros tenemos que ir adelante y no para atrás. Dice por progreso al premio de las sobrenatural vocación de Dios en Cristo Jesús. Tenemos un premio de la primera resurrección que se ha permitido que nosotros podemos obtener. Vemos aquí en los Corintios estaba teniendo problemas con ellos, porque había unos hermanos
en 1 de Corintios, capítulo 15, y versículo 13. En el 15:10 dice: Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea, yo os sea, ellos así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resucitación de los muertos? Hay unos que están diciendo no hay resurrección entre los muertos, pero sí hay. Él estaba enseñando ese meta que el Señor Jesucristo nos permitió tener. Eso es porque es muy importante que tenemos esa resurrección en Jesús por esperanza. Y tenía unos en la iglesia que estaban predicando que ya se ha pasado, que ya no va a haber resurrección, porque les faltaba entendimiento de la palabra de Dios. Yo creo que era Emilia y algo así, que ahora estaban enseñando. Los judíos y los testigos de Jehová. Sí, son. Pues los judíos sí creen en resurrección. Sí, pero dicen que no ha pasado, que todavía no. Oh, sí. Ellos sí les hace Los falta. meros que dicen que son judíos. Porque no creen que Jesús resucitó. Estamos hablando de los que, bueno, hay cristianos judíos, ¿verdad? Pero los judíos son ahorita que todavía están. No, pues ellos no creen y están ciegos y abajo del juicio de Dios. Decía un hermano, no les ha amanecido. ¿Qué esperanza tienen? Si están esperando, ¿qué esperanza que ya 2000 años ya están en cautivos y sin lugar y apenas regresaron a su tierra, pero están peleando por cada pulgada, por vida, todavía se están muriendo? Y si Dios estaba con ellos, no tenía que estar dando muerte allá. Tanto terrorismo. Dios hubiera controlado eso, pero todavía les hace falta que Dios intervenga para poder regresar a su tierra. Yo creo que Dios se nos va a dar para atrás la promesa que le dio a Abraham, pero para llegar a Dios tiene que ir por Jesucristo. Y es plano así. Ya no puede regresar al primer pacto, tiene que ir por Jesucristo y de ahí van a encontrar a Abraham. Abraham, cuando resucitó, buscó a Jesucristo y buscó la primera iglesia. Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra perdición, vana es también vuestra fe. Y ya somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios que haya levantado a Cristo, al cual no levantó, sino en verdad los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo Jesús. Qué cosa que en la iglesia temprana que ven unos hombres que han perdido su fe en el Señor. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen
en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Así tenemos una esperanza, si hay una resurrección, pero queremos calificar por la primera resurrección. Ahora dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, el primero, de los dormidos es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos en el Señor Jesús. Así tenemos que entender que es una cosa que me criaron así, pero he cambiado mi mente con el entendimiento de la palabra de Dios, que yo tenía miedo de la muerte porque no tenía evidencia, no tenía esa experiencia, no tenía ese toque del Señor. Eso es porque es muy importante que nos acercamos a Dios, que sentimos su poder en nuestra vida, a tener una relación con Él, íntimo, para saber quién es y sentir ese Espíritu Santo. Si no lo sentimos, es muy difícil creer en Dios, porque nomás es otro lugar donde vamos a juntarnos y ser como country club. Somos este club y ahí está otro club. No. Tenemos que tener esa relación con Dios para sentir y saber que la resurrección y la muerte no es eterno para nosotros. Eso es porque yo digo, yo no tengo fe, yo tengo hecho. I don't have faith, I have fact. I know that I know that I know that there is a resurrection in Christ Jesus. Le he estudiado historia humana, secular y también religiosas, y he investigado otras religiones también para saber cuál Dios debo de servir, porque en mí había ese anhelo, ese celo para servir el verdadero Dios. Fue criado en la iglesia como cristiano, niño, estaba en la iglesia cantando y todo, pero nunca tuve esa relación con Dios. Eso es porque aquí nuestro anhelo es que todos hablan en lenguas, que todos reciban el bautismo, Espíritu Santo y hablar con otras lenguas. Es tan importante tener esa relación para estar fuerte en el Señor y para recibir la palabra de Dios completo en nuestra vida. Tiene que ser completo. En esto estamos hablando que hay una primera resurrección. ¿Y dónde va a estar eso? Vamos a tocarlo otra vez, porque este es donde el hermano Díaz nos quiere guiar. Está en Apocalipsis 20. ¿Cuántas veces nos ha repetido para que nos pueda recibir y para que pueda entender y saber en este gran resurrección? Muchos, yo estaba sirviendo a Dios por muchos años, pero yo no sabía que había más que una resurrección. Y hay unos cristianos que yo les he preguntado, ¿saben que hay más que una resurrección? Y yo nunca sabía. Recuerdo leyendo este capítulo una vez, como en el año 83 por ahí. La leí una vez y dije, hola hermano, le dije a un hermano. Y dije, mira hermano, ahora sé por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Y ¿sabes qué? No hay este capítulo, estaba en realidad por años, lo estaba leyendo, buscando, no lo podía encontrar jamás. Tenía que comprar el campo para encontrar ese tesoro. Pero no lo podía, porque una cosa yo sé, que ellos, esa iglesia donde yo iba, no me pueden dar el entendimiento, no me pueden dar la revelación de esta palabra, porque ellos no lo tenían. Pero Dios me dio un glimpse, un poquito vista de lo que estaba delante. Y aquí en el capítulo 20, este es la entrada del milenio de Jesús. Dice, y voy a leer uno para llegar a la primera resurrección, para entender lo que es.
Y vi un ángel descender del cielo que tiene la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel nomás es que mensajero de Dios, ¿correcto? ¿Correcto? Eso es el término griego que nunca se tradujo a los diferentes idiomas. Se quedó ángel en griego y luego en latín lo dejaron en ángel y se convirtió en algo místico. Pero ustedes son ángeles, son mensajeros de Dios o del adversario, que en griego es diablo. Podemos ser diablos, mensajeros de Dios, si queremos ser mensajeros de Dios o ángeles de Dios. Y dice que tiene una gran cadena en su mano. ¿Qué es esa cadena? Lo va a usar para prender el diablo. ¿Cómo prende el diablo? Tienes que tener esos cadenitas, a veces links. Y cada uno de esos cadenitas. Eslabón. Eslabón. Cada eslabón es la verdad. Un verdad se conecta con un verdad, que se conecta con un verdad, que se conecta con un verdad, y finalmente tienes una cadena. Y con eso puedes aprender el diablo. Cada ladrón es eslabón. Eslabón por eslabón. Por eslabón. Eso es una verdad. Y tenemos que tener la verdad para aprender el diablo en nuestra vida. Si tienes adversario, vale más que tengas la verdad. Porque si tienes un falso doctrina y quieres aprender el diablo, ¿qué va a pasar? Se va a romper la cadena. Pero eso es porque va a poder usar esa cadena con el dragón. Dice, y el capítulo 2 hizo. Y también, ¿cómo dice? Tiene esa gran cadena en su mano. Tú tienes una cadena aquí, nomás a saber cuál es la verdad. Una cosa yo he aprendido, que cuando lees esto, yo tengo libros ahí, tengo más en la casa, yo los leo por referencia, pero esta es la última interpretación de su mismo. This is the last interpretation of its own self. I do not let those books, which are good, very good, interpret what this says. I let the Holy Spirit lead and guide me. Yo dejo que el Espíritu Santo me guía. No lo que dicen en sus libros, no lo que se dice en televisión, ni en el internet. Yo dejo que el Espíritu Santo me guíe en esto. Y con esa gran cadena de verdades, porque el diablo no puede hablar contra la verdad. Dice, y prendió al dragón, aquel serpiente antigua, 2, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Estos 4 elementos son el mismo y es uno. Ahí lo dice. Al dragón, serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Ahora, esto es diferente de demonios, de espíritus inmundos. Nomás les digo, este es diferente. No afecta eso. Demonios se echan fuera. ¿Okay? Es otro tema, otra enseñanza. Pero estos 3 elementos ocurren en la humanidad. Pero acude nomás en los creyentes, porque los que mueren en pecado ya murieron, ¿verdad? Sí, sí. Pero también en la vida ocurre también. Sí. Y le ató por 1000 años, esos discípulos. ¿Por qué lo quiere atar por 1000 años? ¿Por qué no se debe ser Dios de ellos? Porque estos son elementos humanos. Ahorita los voy a enseñar. Y lo arrojó al abismo y le encerró y lo selló sobre él, porque no engaña más las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que se desate un poco de tierra. ¿Ves? En la humanidad, 1000 años
no van a tener soporte de estos 4 elementos. Porque cuando tienes la verdad y la pura verdad, nadie puede decir nada. Igual como les dijo a esos saduceos que no creen en la resurrección. Yo no sé qué esperanza tienen, pero no creen en la resurrección. Y tenían un dicho, no la escritura, un dicho. Dice, si una mujer se casaba con un hombre y ese hombre murió, y el cultura, tradición es que se casaba con el siguiente hermano para mantener ese pacto que tuvo. Y se casó con el otro hermano y ese murió también. Y tenía 7 hermanos. Y dice, yo si era el 5.º hermano para casarme con él, y ahora ¿qué estás cocinando? Se están muriendo todos. Pero así era el dicho insensato que tenían los saduceos. Hasta el final se murió los 6 hermanos, llegó al último, pues se tenían que casar con ella, de acuerdo a la cultura. Sí, pero el papá respondió. Un buen tiempo, pero si no murió, todo este dicho de los saduceos. Y se casó con él, y finalmente él murió, y luego ella murió. Y esta es la insensatez de los saduceos. Dijeron, este es un falso. El hermano estaba como mi abuela, todos como harían. Oh, bueno. No, sí, no. Good. Pero cuando ella murió, los saduceos hicieron este reto a Jesús. ¿De quién esposa va a ser? ¿Y qué dijo Jesús? Erroran en su entendimiento de la resurrección. Porque en la resurrección van a ser como mensajeros o ángeles de Dios, que no se casan ni se dan en casamiento. No reproducen, ya son esas entidades celestiales. Así no son los ángeles de los tercer cielo. Eso es porque eso derrumba lo que dice ahí en Génesis 1, como los hombres lo interpretan. Dicen que los hijos del hombre vieron los hijos de Dios, vieron los hijos del hombre y se casaron. Si eso eran ángeles del tercer cielo, y no dice ángeles del tercer cielo, léelo, no dice, nomás dice los hijos de Dios. Pero ellos fueron los que cayeron, ¿verdad? Porque dice que los ángeles no tienen sexo. Correcto. Acuerdo de Jesús. Ajá. Así no puede reproducir. Eso es porque dijo, si Jesús dice no se casen ni se dan en casamiento, ¿por qué estamos interpretando Génesis? Este es un fenómeno de esos cadenitas. ¿Por qué decimos que son ángeles que se casaron con los hijos del hombre? No dice eso, dice hijos de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Todo, y si estudialo en la palabra. Cuando menciona hijos de Dios, ¿está hablando de ángeles del tercer cielo o de la humanidad? Está hablando de los descendientes de Adán, ahí lo dice. Cuando habla de la genealogía de Jesús, hay en Lucas, llegando hasta Adán, dice Adán, que era el hijo de Dios. Entonces, como estos falsas interpretaciones llegan a derrumbar la palabra de Dios, no da fuerza y quita de la palabra de Dios, así en verdad, si se pueden casar a esos ángeles y dar luz a niños por mujeres, Cristo ha hecho mentiras. Hermano, también dice que hay ángeles querubines y serafines. Ajá. Son 3, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ellos nomás tienen el poder que Dios les da. ¿A cuáles son los querubines y cuáles son los serafines? Los querubines nomás son aquellos ángeles que, how would you say, overseers, o de cuidan. Serafines, no se me viene a la mente ahorita.
Yo creo que Serafina se usó ahí con, no sé si era Isaías o que tuvo esa visión, que tenía los 7 ojos y alrededor y los manos y los alas. Pero hay 3 diferentes tipos, pero esos son mensajeros o ángeles del tercer cielo. Okay. Y una cosa yo sé que Dios está en control. Él está en control de todo el tercer cielo. No se puede entrar pecado en el tercer cielo hasta Dios. Bueno, como yo pensaba, ¿verdad? Que los mensajeros son los evangelistas, los pastores y los apóstoles. No pensaba que eran ángeles, porque los ángeles, esos están a la diestra del Padre, y ellos son los que los mandan, ¿verdad? Mensajeros sí son, ¿verdad? Porque son mensajeros del Señor, pero ángeles no son. Ángel es el mismo término. Cuando predicaron eso, allá me quedé pensando, ¿verdad? Porque I like to read the Bible and I like to investigate. And me quedé, yeah, right. Sí dice que son mensajeros, ¿verdad? Pero en otra manera, como los tienen. Pero sí vienen del tercer cielo. Sí, bueno, los que predican, No. Esos no, ¿verdad? Pero como ya la hermana del hermano que dijo, somos ángeles. Son mensajeros, pero no son ángeles. Los ángeles ellos no tienen sexo, no tienen nada. Porque no somos mensajeros del tercer cielo. No, somos aquí en la tierra, por medio del evangelismo. Somos ángeles y sí se puede usar así que somos ángeles. Sí se puede usar, no están equivocados, pero sí, ángel nomás es mensajero. Sí, pero verdad que pero no son terceros, yo no soy tercero ángel del tercer cielo. Hay diferencia de esa entidad, de ese personaje. Yo nomás puedo llegar a esa entidad a morir. Hermano, porque yo tengo un testimonio un día. Le dije claro que me trajera a la iglesia porque era Sandy, pero Nicolás estaba trabajando. Y Loida no venía, Nicolás no venía. Y Cristina ese día no pudo venir porque estaba trabajando. Entonces le dije, Hilario, llévame a veremos la iglesia, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Y dijo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Le dije, pues vamos a orar y a pedirle al Señor. Y leía la lectura. Le dije, tú nomás ve conmigo, y se sentó ahí atrás. Y luego dijo, ¿qué vamos a hacer aquí solos? Y le dije, no estamos solos, le dije, está el Espíritu Santo con nosotros. Y luego comenzó a orar, hermano, y comenzaron todas las banquillas a tronar. Y Hilario se asustó, dice que se le paró y luego después de repente llegó Nicolás y Herodia, y luego Benito Lozano, y comenzaron a llegar. Y le dije, ¿ves? Lo que dijo, Mama, I got scared. I wanted to run and get you there. Dice, because I heard all the benches like creaking. And I said, don't worry, we're not alone. El Señor está con nosotros y sus ángeles están aquí. Y comenzaron todas las banquillas a tronar. Sí, están aquí. Y nomás para que sabes, aquí adelante, ángel es mensajero. Y nosotros sí somos ángeles o mensajeros, cualquiera. Ahora, no somos del tercer cielo. Trata de traspasar esa apariencia en ti, vas a tener problemas. Somos del primero. Somos el primero, exacto. Hay 3 cielos, somos el primero. Okay. It's okay. Somos el primero. Okay. Did you say it was 18, right? But, sí, pero nomás para que saben, aquí adelante un mensajero es un ángel. Eso es porque dice el diablo tiene sus ángeles o sus mensajeros de mentira, que enseñan mentira. Son los adversarios, uno que habla en contra de nosotros, que no es de Dios, es un mensajero del adversario o del diablo. Y eso es porque necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios. Y no hay mal si mal interpretamos por un buen tiempo, más que cuando llegamos a la verdad cambiamos. Y luego Dios puede dar más.
puede dar más. Necesitamos a recibir lo que hemos recibido y luego Dios nos puede dar más. Si no lo podemos recibir, es difícil de él seguir dándote, como dijo Pablo, a los maduros no das carne, no les das leche. Las leches no son espirituales. Pero un maduro, para ser espiritual, tiene que tener carne con la verdad de la palabra de sus líquidos, ¿cómo se dice? Links. You gotta have that. Okay? Así es something. And si tienen preguntas, no hay, aquí se puede hacer las preguntas, o si tienen comentarios de cómo nos enseñaron y queremos llegar a la verdad que estamos a presentar. Y no estoy ofendido, te garantizo no, porque yo tenía unas enseñanzas que nomás no se quedaban en la escritura. Pero aquí vemos que hay 4 elementos: dragón, el serpiente y diablo. Todos son uno. Notamos aquí, nomás les quiero enseñar. Ven ahí que no dice Lucifer, ¿verdad? No dice Lucifer. Y como dije, no son demonios, es algo total diferente en el espiritual. Los demonios se pueden echar fuera y tenemos que decir que ya no entran. Me gustó, cuando estábamos aquí trabajando, tenía el internet y estaba escuchando ese Paul Roberts. Y me gustó algo que me dijo, y cuando echan fuera los demonios, ¿sí, no? Diles que ya no entran. Recuerdos que ya no pueden entrar, no nomás echarlos fuera, diles que ya no pueden entrar. Y no lo hago mucho, y les digo, no lo hago mucho, pero cuando le he hecho me he olvidado decir eso, ya no entra. Le ponemos un candado para que no entre. ¿Ah? Le ponemos un candado para que no entre. No entra, sí, ese candado es el Espíritu Santo. Hermano, también cuando oro usted, por mí que me dolía mucho mi ojo, yo había estado sintiendo depresión, en la manera que estaba extrañando bastante a mi esposo como nunca. Ya tenía un mes que I wanted to be with God and Him, and I was feeling down. And I miss my husband very, very much. And I know he's in a better place, he's resting, but still very hard on me. Yes, it was God's time. And I understand all that, but we were at the point where I was going to talk and he was going to say the same thing or opposite, and we would laugh at each other. And I always thought we were going to grow old together. But this past month it's really hit me, brother. Yeah, if you don't know, you ask God, He'll reveal it to you. Yes, and when you prayed for me, that depression left me. Good. I started otra vez with that. Good to hear. And I said, I haven't told the brother what really happened, you know, I don't know. Yeah. I'm sure it was a contributing factor. Pero we need to saber estos 4 elementos que son dragón y no tienen que tener tiempo para enseñarles qué es el dragón, el serpiente, diablo y Satanás. Pero I've touched on it here and there if you've been to my services. I've touched on it here and there. Pero una cosa que más les digo es que un dragón son gobiernos civiles. Eso es porque por 1000 años los que van a gobernar va a ser Jesús y la novia. Porque ya no va a haber gobiernos civiles. Los gobiernos civiles estaban aquí. Cuando llegamos a este punto, en el milenio, ya no va a existir este gobierno humano que Dios puso sobre nosotros. And like we were talking also that Thursday about for the government in the states that it is, that's why it's coming to an end. Yes. What you're preaching on that. Yes. Es porque se han olvidado de Dios y están legalizando el pecado, no pueden hacer eso. Y como esa es la cosa, es que los vasos de los fundamentos de esta nación son moralmente de la Biblia.
y la interpretación o lo que le preguntó Nicolás cabía en todo lo que estaba preguntando el Señor. El Espíritu Santo le estaba revelando a él que what, and I got really excited about it, you know. Okay, you get it. Yeah, because Jesus is coming soon. Yes. And I said, I always thought I'm not going to be here when he comes. I'm already going to be gone. But I want to see that moment, but it's not work out. You'll be just blinking your eye, you'll be with the Lord. Yes. When you pass on, your husband's already there, even though he's here. Pero en la muerte no hay tiempo. Abrir y cerrar de ojos, estás con Jesús. Que son 100 años, 1000 años, 2000 años, van a estar ahí inmediatamente con Jesús. Y eso es bueno, eso es una de las buenas cosas que ser cristianos. Y sabes que no quiero deviate from what I want to share with you, porque hay muchos temas y diferentes enseñanzas aquí que podemos tocar, pero aquí dice estos 4 elementos van a ser atados con la verdad por mira. Dice, ya arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañara más las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que se desata un poco de tiempo. Y un día voy a tener que darles esto completo, pero por un poquito. Hay razón por qué lo va a soltar. Se va a arrojar otra vez esos 4 elementos que obran en el humano. Dice, y vi tronos, aquí es el punto que quería tocar de la resurrección, la primera resurrección. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. En el decapitated. Hay 6 calificaciones para estar en esta primera resurrección. Uno es tienes que ser decapitado por Jesús. Eso es porque nuestra cabeza debe de ser Jesús, no nosotros, Jesús. La cabeza de esta iglesia es Jesús, no es el hermano Elías. Yo voy a ser guiado por Jesús. Y si estoy haciendo cosas que no son de Jesús, nomás dime. Porque no debo serlo, yo voy a ser cierto. Y una cosa yo dije, Dios, voy a ser sincero en mi ministerio, voy a alcanzar la pura verdad y nada de la verdad, que Dios me ayude. Como dice ahí, como hacen ese testimonio, you swear to tell the whole truth and nothing but the truth, so help you God. Yes. Dios está buscando un pueblo que va a sobrevivir y vivir por la palabra y no dar excusas, pero vivir por la palabra de Dios. Está esperando a esos hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo. Y dice aquí, y les han dado juicio, van a juzgar por 1000 años, pero tienen que ser devorados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Eso es porque esa cadena podía atar el diablo, Satanás, esa serpiente y ¿qué era el otro? El dragón. La verdad ata todo mentira. Como la mentira es tinieblas, pero la verdad es luz. Y si le tratas de una mentira, no puede apagar la luz. Pero la luz sí puede deshacerse de las tinieblas. Y así es la verdad, la pura verdad. Las santas doctrinas del Señor Jesucristo. 2, ¿ves? Esas son 2 cosas. Y que no habían adorado a la bestia. 3. Ahora, no adoraron a la bestia, pero también dice, ni a su imagen. No querían hacer como ese bestia. Dice 4, esos son los 4 ahora. Y que no recibieron la señal, como dije, en sus frentes, no sobre. Todos están buscando que tiene la marca que le pone la ley, dice, bip, pues pasa. Está hablando en sus frentes. Y ahora tienen esa que te pueden poner aquí, que tiene toda la información que necesitan de salud, naciste y todo. Nomás ahí la ponemos, no está hablando de eso.
Está hablando de lo que tienes en su frente. Que aquí es donde mora tu alma, en este casco aquí. ¿Sabían eso? Aquí mora tu alma. Your soul abides in here. Puedes cortarte el brazo, la pierna, perder mitad de tu cuerpo, pero si mientras que tienes este casco con tu mente, tienes tu alma. Ya cuando se pasa eso es otra cosa. Tu alma no puede existir como debe de existir. Pero eso es porque tenemos que ser decapitados, no nosotros, pero Jesús. Dice, y no adoraron ni a su imagen, no recibieron señales en sus frentes dentro, ni en sus manos. Yo he escuchado con mucho tiempo que eso es convivir, tener sus licencias por él. Pero ese también dice, ni en sus manos, ni en su ministerio, la mano de Dios. No debemos de tener la marca del hombre, debemos de tener la marca de Dios en nuestras manos. Y ahí dice, que nos dice ahí en el 7 o el 11 que no iba a dejar que esos 4 ángeles soltaban los 4 vientos hasta que todos han recibido la marca de su Padre en su frente. Y otro lugar, si recuerdo correctamente, en sus manos. Pero eso es decir que tenemos que trabajar y pensar igual como Dios, no como el hombre, no como el sistema político que está allá afuera. Dice, y este es importante en sus manos, y vivieron, ya no están muertos, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, mas los otros muertos no, ¿cómo se dice? Tornaron a vivir hasta que se cumpliera los 1000 años. ¿Qué te dice eso ahí? What does that tell you right there? Dice, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Eso es decir, que esta es una resurrección, así no va a haber otra. Y luego nos dice aquí, este es la primera resurrección. Si resucitas en la primera resurrección, vas a reinar con Cristo por 1000 años. Yo quiero que ustedes sean parte de eso. Eso es porque a veces digo cosas que un poquito pesadito, pero quiero que lo reciben para que puedan reinar con Cristo por 1000 años. Y hay una cosa muy importante de eso. ¿Por qué? Esta es la primera acción. Bienaventurado y santo el que tiene parte ¿qué? En la primera resurrección. ¿Ves? Ahí dice primera, este dice primera, así va a haber una segunda. There's going to be another resurrection. Yo quiero que ustedes califiquen para la primera. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ves? Bienaventurado, en la segunda muerte no va a tener potestad sobre ellos. No tenemos que ser lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Y voy a pasar lo demás porque ya se está acabando el tiempo. Aquí está la segunda resurrección, que los pertenece a todos nosotros ahora. Okay. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante de cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Así.
Después de 1000 años va a haber un gran trono blanco. Yo no quiero que ustedes estén así, ahí. Pero si están haciendo ese esfuerzo, como decir, esta es la primera resurrección. Y esta es la segunda resurrección. ¿Okay? Y están haciendo el esfuerzo, ustedes están aquí y quieren llegar hasta la primera resurrección. ¿Okay? Pero lo menos si no lo hagan la primero, van a caer aquí en la segunda. Ahora, si estamos nomás esforzando para llegar al trono blanco, a lo mejor no vamos a fallar, no vamos a llegar. Así necesitamos llegar hasta acá. Así si no llegan a la primera resurrección, de menos llegan a la segunda. Ese es un buen privilegio, algo especial para ustedes, a saber eso, que mientras que están esforzando a llegar a la primera, si no lo hagan, pueden tomar parte de este gran trono blanco. Pero si llegan aquí, y si ustedes llegan, yo no llego, búscame. Me van a conocer y yo los voy a conocer a ustedes. ¿De dónde voy? ¿Dónde voy? Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así nada. Nosotros tenemos obras que hacer en esta vida. Ese es vencer el pecado. Si no vencemos el pecado, vamos a tener problemas aquí. Es importante vencer el pecado en la vida, y sí podemos. No hay iglesias que enseñan, nadie puede dejar el pecado así. Es mentira. Porque si no te dicen sí puedes, nunca vas a hacer el esfuerzo para llegar allí. Y para tener ese esfuerzo, llegar a la santidad, comienza aquí adentro. Y si nunca se planta eso en usted, nunca va a brotar nada. Pero si plantan esa semilla que sí se puede vencer el pecado en tu vida, finalmente va a brotar esa semilla. Pero si nunca plantan esa semilla en ti que no puedes, nunca vas a hacer ese esfuerzo. ¿Y cómo los va a juzgar Dios? Por nuestros corazones. Y si están en nosotros para vencer y tenemos problemas, pues Él es un Dios justo. Él nos va a ayudar a acabar ese camino. Para eso es esta segunda resurrección. Por sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados por 1000 años. Okay. Y el mar dio los muertos, ¿no?, que estaban en él. La muerte y el infierno, 1, 2, 3, dieron los muertos que estaban en ellos. Notas que hay 3 elementos aquí que están dando sus muertos. Es otra enseñanza, pero notan esto, hay 3 elementos. Estos fueron los que cerraron el mar. La mar, pero como digo yo, si es un marinero, y tú sabes que hay unos marineros bien pecadores, ¿por qué no están en el infierno como se enseña? El mar tiene un cierto entendimiento espiritual. Y la muerte, si una religión, una iglesia no te puede dar vida, es una muerte. Dice, y el infierno, dieron los muertos que estaban en ellos. Pues No dice, estoy diciendo. lo que quiere decir, los que estaban en él, los que no estaban en él, eso no los dio. Sí. No están en. Y fueron hechos juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Así que se va a deshacer el infierno. Ya no va a existir. Muchos creen que van a estar ahí con sus amistades. Y, está bien, si voy al infierno, ahí te veo con mi amistad. Pero aquí dice que ya se va a acabar eso. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Por qué está diciendo eso si ya se abrieron los libros? ¿Ves? Vamos a tener un tiempo de esa resurrección antes de ese juicio para recibir lo que necesitamos para vencer lo que tenemos que vencer en nuestra vida.
Dios es un Dios justo, no te va a juzgar eternamente si te hace falta. Igual como los que murieron con Cristo fueron a esa santa ciudad y estaban morando ahí con los judíos cristianos. Y como se dice ahí en Hebreo 11, hasta 12, como yo te estaba enseñando, ahí en 12 que dice, siendo rodeado de tantos testigos, dejar al lado ese pecado. ¿Por cuál testigos? Abraham, Isaac, Jacob, y creo que hasta Moisés estaba ahí, no se mencionó, pero y no, todo Samson y todos aquellos que calificaron a hacer seducción, ellos tienen que cumplir su carrera. Nosotros tenemos que cumplir nuestra carrera. Es porque Cristo dice, los misterios fueron dados a los niños, los hijos, a los de él. Son misterios, no todo es bien así, cut and dry. Vamos a entender lo que Dios tiene que decir. Porque no saben qué tan mal, creemos que está mal ahorita, se puede ser más mal si la humanidad en realidad conocía lo que Dios tiene. Así nada, yo quiero que hagan la primera resurrección. Así no se tienen que preocupar con el gran trono blanco. Yo creo que ustedes sean ese trono blanco. Y a llegar a la primera resurrección. ¿Comentarios? ¿Está bien? ¿Preguntas? Si no, yo creo que tienen la hermana Lina unos hot dogs para celebrar el 5 de mayo. ¿Cuántos de nuestros familiares vencieron a los franceses? Oh, Christians only one. Well, the fire alarm ain't going off, so we're doing okay. Hermano, ¿tenía un comentario, Andy? No, ¿Seguro? seguro. Alright. Eso fue la oportunidad, ¿verdad? Van a ser 1, 2 y 3 y los demás cumplen. But it's telling us that in a quiet millennium, we still have to be good and we still have to be with God, or we can be. Yes, if you are born in that time, you won't have the privilege, of course not us, we're qualified to be in the bride of Christ. But if you're born in that time, you're going to hear the whole truth. The devil is bound by the little links of truth, that chain. And nobody can stand up and say, here is the Lord, or this is the word of God. No, they're going to have the bride and Jesus. I believe they'll be here, ruling and reigning for 1,000 years. Also, there'll be the 144,000 Jews also will be here as well. I believe there's going to be two classes, the 144,000 Gentile and 144,000 Jews. And I have that scripture there where it talks about the many waters of different nations. The 144,000, the number is mentioned. And I believe if God lets us see this, if God let me see that there's 6 different qualifications to make the bride, who am I? Why should I know that if I'm never going to be able to make it? Why do I want to know something that I will never be able to aspire to? That's wrong with God, but it's not. See, because He allows us to see at the level you are and how far you want to go. And the Lord permitted me to see that after many, many years. That is what it's done. Yes, I'm not able to go. And I'm not the only one that has it. There's other people that see it also. Pero fíjese, hermano, lo que miro yo en los que van a trabajar conmigo, lo que no entienden, lo que no les enseñan son los 10 mandamientos. Porque estábamos platicando ahí, ¿verdad? Y les digo, ustedes saben que no deben de creer en santos como en la Virgen y en esto dice, si dije, ahí les agarré y le leí la Biblia, dice, ¿dónde dice que creas? Dice que nomás hay un solo Dios y no creas en ídolos. Porque si tú traes el ídolo en tu casa, es que traes el pecado para dentro de tu casa. Y el Señor va allí, el diablo va a andar allí porque sabe que tienes un ídolo.
no, nunca vas a levantarte. That's right, that's right. Y es por ellos también, ellos tienen que tener ese deseo a salir de ella. Si no tienen el deseo, Dios no nos va a esforzar. La puerta es de nosotros abrimos. Y me dice, pero no, y dice uno, pero mi señora lo trajo, y dice, sí, pero tú eres hombre de la casa, lo admití. Así como la manzana que mordió Eva, dice. And it's been a whole different life right now. Dijo, es igual, dijo, tú dejaste que entrar. Cuando tú dije, no, no, si quieres tu altar allá, ponlo allá en la esquina del solar, allá atrás. Como el dicho que hay, como el dicho que hay que dice, tanto peca el que mata como el que tiene la pata. So, los dos Lo bueno es que la sangre de él no va a estar sobre mí. Es parte, it's all. Think about it. You don't say nothing, but you gotta say it the right way. It's not what you say, it's how you say it. It's very important. Because then someone will say, why were you so mad? I go, I wasn't mad, I was just assertive. Well, you were saying it like you were mad, and the other will say the very same thing, and real calm like, and oh, okay. They don't receive it as a threat or an assault, but as an instruction. Hay veces que yo también hablo recio y me dicen por ahí que si ando enojada. Por ahí. Alguien por ahí. Yo hablo squeaky. It says you can catch many flies with honey than you can with vinegar. Oh, if you ask, you learn. That's right. And we're here to give wisdom from the Word of God. We have to get it. To We have to receive get it. it. No matter what time of life that we receive it, it's important that it be received. And yeah, I was thinking that when they said that you catch more flies with honey than you do with vinegar, and I never understood that scripture. Why would you want to catch flies? They bother you. They get you nowhere, that's right. You can't use vinegar to get rid of them, but I know I found them in my cup of coffee in my office every now and then. I go, oh, I was trying to kill you, but you died in my coffee, and I got to throw the coffee out. You know. Well, brother, you should have said one less. Yeah, that's right. One less fly, we had to whack it. Praise Some more God. flies water. Any more questions or comments? If not, well, let's stand and our sheriff has come